Y analizamos hoy en la revista la situación de Carlos Romero, ex hombre fuerte del MAS y también exministro de gobierno de Evo Morales. Quiero saludar esta mañana a Andrés Gómez, él es periodista y abogado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Natalia, buenos días, un gusto estar aquí en Unitel y un saludo a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Gracias. Carlos Romero en su momento acusado de manipular la justicia, el hombre fuerte del MAS, muy cercano, que manejó en determinado momento demasiada información y tuvo mucho poder. ¿Por qué es juzgado hoy? Mira, Natalia, yo en el país o durante la gestión del expresidente Evo Morales había una cúpula, una élite al interior del MAS que tomaba las decisiones más duras. Y eran cinco personas y esas 5 personas decidían lo que realmente, ¿no?, iban o asumían decisiones en torno a la política en el país. ¿Quiénes eran esas personas? Obviamente el expresidente, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Saconeta, y la lista era completada por Carlos Romero. Por eso es una persona que tiene muchísima información respecto a todo lo que sucedió en el anterior gobierno y simboliza uno de los hombres más fuertes, ¿no? Uno de los hombres más fuertes, ¿no?, si no el más fuerte en un determinado momento del anterior gobierno, porque además ha estado casi los 14 años, ¿no?, de gobierno. Ha sido asambleísta, ha sido parte de la Asamblea Constituyente, ha sido ministro de la Presidencia, ministro de Autonomías, es decir, ha ocupado los cargos más decisivos en el anterior gobierno. Bueno, pero también generaba odios y también pasiones, porque había una división muy marcada entre los que apoyaban a Evo Morales y quienes lo rechazaban. Y también decían, en su momento lo calificaban como traidor. ¿Cómo analiza ustedes? Natalia, en un primer momento, Carlos Romero, como venía del sector, digamos, fue producto de la ONG SEGIS, ¿ya?, que tiene que ver mucho con materia agrícola, territorio y todas esas cosas, indígenas, tenía buena imagen. Era una persona que empezó a asumir cierto poder, digamos, incluso autoridad moral. No solo tenía cargo. Y en un determinado momento se habló de Romero de ser un posible sustituto, candidato incluso a la presidencia, sí, o a la vicepresidencia. Luego creo que había ahí fracciones internas, se habló mucho de la rivalidad, hubo fuentes palaciegas que hablaban de la rivalidad entre Romero y Quintana, ¿no? Y después le fue yendo muy mal porque estallaron algunos casos, por ejemplo, el caso terrorismo, el caso Illanes, que fue muy trágico, ¿no? Y empezó a desgastar la imagen de Romero, y por esa razón yo creo que empezó a, digamos, sepultar su idea de ser candidato a la presidencia o vicepresidencia por el movimiento al socialismo. Buenos días, Andrés. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. También tengo algunas consultas con respecto a este tema. ¿Por qué casos considera usted que Carlos Romero ahora debe rendir cuentas ante la justicia? Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto, buenos días y buenos días a la audiencia de Santa Cruz. Hay un caso sensible, Gabriela, es el tema de Illanes. Recuerdo que el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue el que investigó este caso y presentó un extracto de llamadas al Ministerio Público. El caso, si mal no recuerdo, pues sucedió el 25 de agosto de 2016. Que intentaba mostrar el extracto de llamadas, que ese día entre las 8 y las 2 de la tarde el viceministro Illanes llamó 135 veces. Entre esas llamadas, ¿no?, estaba a Palacio, a Juan Ramón Quintana, a Romero y otras autoridades. Y no le atendieron el teléfono, le negaron el auxilio y ya saben la consecuencia de este hecho, que murió. El caso terrorismo, el ex fiscal Sosa, por ejemplo, declaró en su momento que no involucró a algunas personas o actuó y reveló que fue un montaje prácticamente por instrucción del gobierno.
Y ahí ha tenido bastante que ver el ministro Romero, el exministro Romero. Y además hay casos de montaje que han sido bastante torpes, ¿no? Brutales, porque ha montado casos, por ejemplo, contra el dirigente de ADEP Coca, Franklin Gutiérrez, porque se inventó un caso, lo involucró en un asesinato y él ni siquiera participaba en el hecho, estaba a 30 kilómetros de distancia de donde sucedió el hecho, y lo encarcelaron durante 1 año y 2 meses. O el caso contra Elsner Larrazábal, del dirigente del Comité Cívico de Achacachi, que le inventaron un secuestro cuando la persona estaba en Cochabamba y le inculparon de un secuestro que cometió, según, ¿no?, el Ministerio de Gobierno, en el Alto, cuando él estaba en otro lado. Entonces hay casos que seguramente empezará a investigar el Ministerio Público. ¿Por qué considera que Carlos Romero era tan importante para Evo Morales? Estuvo fungiendo en cargos desde el Legislativo Nacional, desde el Ejecutivo también. ¿Qué era su aporte al gobierno de Evo Morales, a la gestión de Evo Morales, según su parecer? Gabriela, en cualquier gestión de gobierno hay gente que puede, digamos, reunir 2 requisitos que muy raras veces pasa en la política, que es poder y saber. Y Romero tenía ese poder y saber, es decir, era una persona que sabía, que conocía bastantes cosas, y particularmente del lugar donde viene, ¿no? Es decir, de la materia, del tema agrícola, territorios indígenas, todos esos temas, él los conocía muy bien. Y no solo eso, ¿no? Es una persona muy inteligente, tiene formación, por tanto eso ha facilitado, además tenía una habilidad para negociar, ¿no? Eso le ha facilitado la confianza, o ganarse la confianza del expresidente Evo Morales, y por eso se ha convertido, hace rato eso señalaba a Natalia, se ha convertido en las 5 personas que en un determinado momento decidían lo que iba a pasar en el país en política. Andrés, a su parecer, ¿por qué Carlos Romero hasta hace unos días se sentía tan cómodo en La Paz? Ni siquiera intentó salir. Es como que algo le daba confianza, a su parecer. ¿Qué fue? ¿Qué estaba haciendo en Bolivia? Vamos a deducir, Natalia. La deducción es que una persona con tantos hechos sospechosos, ojo que mientras no se pruebe nada, es una persona y una persona inocente, ¿no? Y en ese sentido debe trabajar el Ministerio Público. Por cómo sucedieron los hechos, yo deduzco que fue una de las personas que contribuyó a la pacificación del país. Y es muy probable que haya tenido algún contacto con algunas autoridades del gobierno actual, del gobierno de transición, para buscar esta pacificación, para desarmar, digamos, la bronca, la actitud violenta que había en el sector que había perdido, en este caso el movimiento al socialismo. A raíz de eso, considero que si se quedó es que estaba confiadísimo en que no iba a pasar nada. Pero yo creo que alguien de inteligencia, ¿no?, alguna persona filtró la información al periodista español que lo encontró. Y obviamente era solamente mostrar a la persona para levantar la indignación social que todavía existe, ¿no?, justamente por todos los hechos sucedidos en el anterior gobierno. Bueno, es por eso que algunos afines al MAS califican a Carlos Romero como un hombre traidor. Sí, he leído algunas versiones en ese sentido. Creo que es un dirigente del movimiento al socialismo que dice eso. Supongo que se sienten traicionados, pero si es que actuó así Romero, yo creo que es más bien loable, ¿no? Porque tuvo una mirada en sentido de parar la violencia, porque finalmente la violencia, lo único que va a lograr en un sistema democrático son víctimas que nunca debieron haber pasado, porque en un sistema democrático, Natalia, hemos elegido reglas de juego. Cuando tenemos conflictos como sociedad, porque la sociedad es un conflicto de intereses, asumimos determinadas reglas, o ponemos el límite a través del poder, o decidimos a través de las elecciones en materia política, o tenemos otras alternativas, pero por la paz, por la actitud no violenta.
Andrés, uno de los casos más sonados en Santa Cruz y a nivel nacional fue el caso Montenegro, que de alguna manera no llegó a salpicar a Carlos Romero. ¿Cómo entiende esta situación? Cayeron grandes jefes policiales, cayó el principal acusado, está en estos momentos extraditado en Brasil. Pero ¿qué pasó con Carlos Romero? Gabriela, tenemos un gran defecto como Estado boliviano. Y no es solamente que sucedió en el anterior gobierno. Ese defecto, no tenemos un ministerio público independiente, ¿no? Entonces tenemos un ministerio público con algunos fiscales que no cumplen la regla de objetividad, que no cumplen su misión de buscar la verdad, sino parten con un prejuicio. En cualquier caso, parte de un prejuicio, ya sea en favor de la persona que denuncia, ¿no? Porque empieza a creer todo, y entonces se olvida buscar de la objetividad, la verdad, a establecer la verdad, porque se hace un juicio y los fiscales son la puerta a la justicia. Los fiscales, si empiezan a investigar en serio, obviamente hay muchos casos que no deberían aceptarse o muchos casos que deberían ir a la justicia ya, pero con bastantes indicios. Y el otro tema, el otro defecto, es que no tenemos un poder judicial independiente. Hay jueces que son controlados por el Poder Ejecutivo. Basta un ejemplo. El juez Orlando Rojas, que encarceló a Franklin Gutiérrez y después que cambió de gobierno, le otorgó la libertad. Cuando no había ningún argumento, ni jurídico, ni fáctico, para encarcelar al exdirigente. Entonces los jueces empiezan a cambiar de opinión en función de los gobiernos, ¿no? Lo que demuestra que hay una manipulación. Y a eso se agrega una cosa, Gabriela. Estos casos que estamos hablando, el que señalas de narcotráfico, el caso de terrorismo, el caso del viceministro Illanes, ya tendrían que haberse resuelto en el anterior gobierno. Pero no se resolvieron. ¿Por qué? Porque justamente había un control desde el Ejecutivo, cuya función no consiste en eso, de estas autoridades que tienen una misión: limitar el poder a través de la ley, esclarecer los hechos cuando hay una ruptura de confianza y, por supuesto, cuando hay un incumplimiento, digamos, en la buena administración pública que se traduce generalmente en corrupción. Bien, Andrés, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Natalia, muchísimas gracias. Gabriela, gracias y buenos días. Gabriela, con usted más adelante en otro Contacto Nacional.